¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a una nueva guía. En esta ocasión será de cómo ser un buen tirador, debido a que el rol de tirador es muy importante para el equipo, ya que es el que tiene el mayor daño, principalmente en el juego tardío. Un buen tirador puede facilitar el ganar la partida, pero tú si vas como tirador tienes que tener muchas cosas en cuenta. Así que en esta guía veremos la rotación, los ganks, los objetivos, el equipamiento, la elección del héroe y varios consejos que te pueden ayudar en tus partidas. Y sin más introducción, comencemos. Pero antes de comenzar, les quiero invitar a suscribirse, ya que más del 90% de los que miran estos videos no están suscritos. Así que te invito a que te suscribas y de esta manera me estarás ayudando a llegar a más personas. Y así, poco a poco esta comunidad se irá haciendo más grande. La rotación del tirador no es muy complicada, a comparación de otros roles, y la rotación que te diré es más que nada pensando en los que jugamos en el solo Q y desde mi experiencia, así como también pensando en la formación 1-3-1, que es la formación más común que se ve en las partidas de alto elo, que sería 1 en la línea experiencia, en donde va el combatiente, 3 en mid, que sería el mago, el jungla y el roamer, y 1 en la línea del oro, en donde va el tirador. Entonces comienza la partida y tú vas a tu línea del oro, limpias la primera ola de minions, y aquí tienes que estar atento al minimapa. Si el caminante de la hierba sale entre mid y la línea del oro, entonces te toca a ti ir a ayudar a tu jungla si ves que lo va a ir a pelear. Si no va el jungla, mejor tú quédate en tu línea, pero vamos a suponer que sí va tu jungla a pelear este caminante. Entonces vas también tú, pero no a darle al caminante de la hierba, sino a hacer que retroceda al jungla enemigo. Y lo mismo van a hacer el roamer y el mago. ¿Y por qué es importante ayudar en ese bicho? Porque ahí a veces se hace una mini TF, en la cual si tu jungla consigue una kill, tú puedes llevarte la asistencia. Y si el tirador enemigo ni se acercó, entonces tú ya le llevas ventaja. Después de pelear por el caminante de la hierba, regresas a tu línea a seguir limpiando. La primera tortuga siempre va a salir del lado contrario de la línea del oro. O sea que siempre la primera tortuga va a salir del lado de la línea de experiencia. Entonces en este punto sigues farmeando tu línea. Después de esta primera tortuga es cuando tienes que estar atento a dónde saldrá, porque la segunda y la tercera ya cambian de lugar. Si ves que la segunda tortuga va a salir en la línea del oro, limpias tu línea rápido y te acercas a la tortuga por este lado, porque si vas por acá te quedas mal posicionado. Entonces tu jungla empieza a hacer la tortuga y aquí tú le puedes ayudar con la tortuga, pero si se acerca el enemigo, entonces dejas la tortuga y vas contra los enemigos, tratando de hacerle daño ya sea al jungla, al mago o incluso al tirador si también se acercó, siempre cuidando que no te maten a ti. Después de eso, si sigues vivo, regresas a tu línea a seguir limpiando la zona de los minions y te fijas en dónde saldrá la siguiente tortuga. Si va a salir en la línea de experiencia, lo que puedes hacer es lo siguiente: limpia la ola de los minions, pero más adelante. Mira tu minimapa. Si ves que tus minions vienen por aquí, significa que los minions enemigos también irán por el mismo lugar, pero del lado enemigo. Entonces vas por aquí y limpias rápido los minions. En este punto ya deberías tener tu ulti, y si tienes un héroe que puede limpiar rápido la zona de los minions, como la ulti de Claude o una ulti de Beatrix con Nibiru, entonces te será más fácil. Ya que limpiaste esa ola, entonces puedes rotar a mid a limpiar la ola que va llegando, porque si ya salió la tortuga, tu mago estará ayudando con la tortuga y el mago enemigo también. Entonces esa línea se queda solo un momento. Ahí es donde puedes aprovechar llevándote un poco de oro de los minions, y aunque tú no estés en tu línea, el tirador enemigo no va a poder hacerle daño a tu torre, porque él no tiene minions ya que los eliminaste antes. Y si ves que la siguiente ola de tus minions ya viene cerca de tu última torre, entonces cuando tienes que regresar a tu línea para limpiar esa ola de los minions enemigos. Esto lo puedes hacer en la tercera tortuga también, si vuelve a salir en la línea de experiencia, siempre y cuando tengas un héroe con movilidad y que pueda limpiar rápido la ola de los minions, ya sea con su ulti o con sus habilidades. Ahora, recomendaciones. Siempre que quieras ir a mid, va a ser en la segunda o tercera tortuga, ya que tengas tu ulti. Siempre escucha el minimapa y ve dónde está el roamer, el mago y el jungla enemigo, porque aunque ya haya salido la tortuga por la línea de experiencia, hay algunos que no saben rotar y puede que te los encuentres cerca de tu línea campeando. Así que si el roamer aliado está dando visión por la tortuga y no ves a los enemigos en el minimapa, mejor no vayas a limpiar más adelante los minions. Y si lo quieres hacer, asegúrate de estarte dando visión tú solo, como las trampas de Popol o el holograma de Claude, para que no te sorprendan. Como les dije, esta rotación no está complicada, solo tienes que estar atento al minimapa y ayudar a tu jungla si las tortugas salen cerca de tu línea, ya sea en top o en bot. Y lo de limpiar la línea más adelante y después ir a limpiar a mid, lo puedes hacer siempre y cuando la tortuga salga del lado contrario a tu línea y faltando unos pocos segundos para que salga.
En esta parte es donde tienes que estar atento, porque la mayoría de las veces el primer gank que hacen los junglas es hacia la línea del oro, antes de que salga la primera tortuga. Entonces, si tu equipo no está cerca, mejor quédate dentro de la torre, ya que si te vienen a gankear y tú estás lejos de tu torre, puede que te eliminen y regales una kill. Pero si ves en el minimapa que el roamer y el jungla aliado se van acercando y se esconden en el arbusto, aquí hay dos opciones. Si el tirador enemigo se la sabe, se quedará dentro de su torre. Y bueno, tu jungla solo será el creep de aquí y se irá por la tortuga, para no perder más tiempo. O la otra es que si el tirador enemigo no es muy experimentado, puede que esté lejos de tu torre y sea más fácil el gank para tu equipo. O también puedes intentar baitearlo si tienes poca vida, acércate a él, deja que te pegue un poco sin que te mate y después te vas por este lado cerca del arbusto. Si él te sigue para conseguir la kill, es un gank fácil para tu jungla. O si tienes toda la vida, puedes baitearlo con el cangrejo. Si tu equipo se esconde en el arbusto, simplemente haces como que te lo quieres hacer y lo vas jalando para este lado. Y si el tirador te lo quiere robar, te va a tener que alejar un poco de su torre. Y si en tu equipo tienen CC, es una kill fácil. Es lo mismo por top. Pero si los dos equipos gankean primero a la línea del oro, entonces hará una TF en tu línea. Solo intenta pokear al enemigo con tus habilidades, pero sin que te maten o te baje mucha vida. Si al tirador enemigo le baja mucha vida, él tendrá que volver a su base, y ahí te dará chance de limpiar tu línea. Y si viste que los enemigos también se fueron, puedes intentar llevarte algo de oro de la torre, pero si no estás seguro si el enemigo ya no está ahí, mejor no te alejes mucho de tu torre, ya que el enemigo se pudo haber quedado campeando cerca. En el tema de los ganks, tu mejor aliado siempre va a ser el minimapa. Ya sabemos que en el primer gank de la partida, la mayoría de las veces irán contra ti, pero en el resto de los ganks siempre tienes que estar atento al minimapa y moviendo el mapa para escuchar al jungla enemigo. Por ejemplo, si estás en bot y ves que el enemigo gankeó top, el siguiente gank posiblemente sea en bot, ahí es cuando tienes que estar más alerta. Si tu roamer te está dando visión, no tienes tanto problema, pero si no, mejor quédate cerca de tu torre. También puedes escuchar si el jungla enemigo se está haciendo el buff azul, es porque ya está más cerca el roamer y el mago enemigo escondidos en algún arbusto. Es por esta razón que les recomiendo a héroes con los que se puedan dar visión ustedes solos, como Paul, Claude, incluso Melissa con su segunda y Wan con su primera. El objetivo principal del tirador son las torres. En todas tus partidas como tirador, tú siempre tienes que tener el mayor porcentaje de daño a torres. En la partida, si tú ya tiraste a la torre de tu línea, rota mid e intenta tirar esa torre también, pero sin descuidar tu línea. Porque me he enfrentado a varios tiradores que tiran mi torre y después se van a mid y dejan sola su línea. Y les puedo tirar la torre más fácil si no la defienden. Entonces, que eso no te pase a ti. Tiras tu línea, vamos a suponer que es bot, después vas a mid sin descuidar tanto tu línea. Si el combatiente aún no tira la torre de su línea, le puedes escribir que se cambie a bot para que esa línea no se quede sola. Tú en este punto ya puedes hacer daño, entonces te puedes enfrentar al combatiente enemigo. Pero no te confíes, tú atacas desde la distancia, si ves que se te acerca, corres. No lo tienes que eliminar, solo con que le quites algo de vida está bien para que él tenga que regresar a base y deje su línea. Así ya puedes tumbar esta torre, y la torre más importante es el nexo. Tú eres el que tienes que estar ahí presente cada que tu equipo tenga la oportunidad de acercarse. Si logras llegar al nexo con alguno de tus aliados, tú solo pégale al nexo, ya no busques más kills, acaba la partida ahí, porque si no aprovechas esa oportunidad, puede que eliminen a tus aliados dentro del nexo, después te eliminan a ti y pierdas esa partida. Así que si están 5 contra 5 en el nexo rival, solo termina la partida, no trates de buscar más kills. Las kills no son tanto tu objetivo, pero eso se irá dando solo. Tú eres el que hace más daño de tu equipo, así que siempre trata de estar cerca de tus aliados. Por si se hace una TF, tú estés ahí y no estés lejos. Porque si el tirador enemigo está en esa TF y tú no, puede que tus aliados pierdan esa TF y te empiecen a flamear, y tendrán razón. Ya que tú tienes que estar en las TFs pokeando al enemigo, las TFs importantes en las que tienes que estar son las que se hacen en el mid game y más en el juego tardío. En la TF, en los enemigos que te tienes que enfocar es en el mago y en el tirador, y cuidarte porque el jungla, el roamer y el combatiente enemigo irán por ti. Ahora, cosas que no son tu objetivo son los creeps de la jungla. La jungla, déjasela a tu jungla, él la necesita más que tú, porque si tú le quitas solo este escarabajo al inicio de la partida, él probablemente ya no llegue al nivel 4 en su primer gank. Y varios junglas necesitan su ulti para poder asegurar la kill, a excepción de Fanny, ella solo se hace el azul y ya puede empezar a hacer kill. Ya avanzada la partida, si él te dice que agarres el rojo, entonces vas y lo tomas. O si ves que el jungla ya es nivel 9 y deja el escarabajo, entonces ya lo puedes tomar. El único creep que te puedes hacer siempre en la jungla de tu aliado es el creep de aquí, menos al inicio de la partida. En el primer gank que haga tu jungla a tu línea, déjale este cangrejo, después ya tómalo siempre. O la jungla enemiga, esta róbate la que quieras, sin que te maten, eso sí. Pero si van 6 minutos de partida y tú ya le robaste el rojo, pues como que no. Eso molesta cuando uno va de jungla. Con lo que siempre le tienes que ayudar al jungla es con la tortuga, si sale cerca de tu línea, y con el lord.
En el lore, tú siempre tienes que estar ahí, contigo lo van a hacer más rápido. Si tus aliados le están diciendo que quieren hacer el lore a pocos segundos de que salgan, o si eliminaron a 2 enemigos y dicen que ataquen el lore, entonces tú eres el primero que tienes que estar ahí. No te quedes en otras líneas tú solo, o no te expongas a que te maten, ya que fastidias un poco ese objetivo, y puede que el otro equipo lo logre robar. En la build, como tirador, es importante primero que sepas cómo se equipa el héroe que llevas. Por ejemplo, Bruno se equipa con críticos, Wan con velocidad de ataque, Brody con daño y defensa. Y segundo, tienes que saber con qué ítems puedes hacerle counter a los ítems que se está equipando el enemigo. Y tercero, con qué ítems puedes hacerle counter al héroe enemigo. Te pondré un ejemplo con Bruno. Bruno se equipa con críticos, como la furia del berserker y la espada escarlata. Pero vamos a suponer que te enfrentas a 3 héroes de aguante, pongamos Terizla, Tigreal como roamer y Balmond como jungla. Bueno, ahí yo hubiera elegido a una carry, pero bueno, elegimos de primer pick y el equipo enemigo eligió a esos 3 después. Entonces me equiparía con Bruno la furia, que va siempre con él. Después Balmond se suele equipar con el casco de guardián. Para hacerle counter a este ítem nos tendremos que equipar con la espada cazador de demonios, ya que su pasiva lo que hace es que entre más vida tenga el enemigo, más daño vamos a hacer. Y el casco del guardián le da 1550 de HP. Terizla y Tigreal probablemente se equipen con el dominio de hielo y la coraza antigua. Estos ítems te dan mucha defensa física. Para counterear estos ítems nos tendremos que equipar con el rugido maléfico, debido a que su pasiva lo que hace es que entre más defensa física tenga el enemigo, más penetración física ganaremos. Los 3 también probablemente se equipen con la armadura afilada. Este ítem les da 90 de defensa física, reduce el daño crítico, nos regresa un porcentaje del daño que le hicimos con ataques básicos y nos ralentiza durante un segundo. A este ítem primero, si Terizla trae un venganza y junto con este ítem, mejor no hay que atacarlo hasta que se le acabe el venganza. Y este ítem se me ocurre counterarlo con unas batallas sin fin para Bruno y para otros tiradores creo que con las garras de As. La batalla sin fin te da daño verdadero después de usar una habilidad, te da robo de vida, velocidad de movimiento y 65 de ataque físico. Las garras de As te dan 70 de ataque físico, 25% de robo de vida y su pasiva te da robo de vida adicional cuando estás a menos del 50% de HP. Así que mientras la armadura afilada te quita vida, con estos ítems te puedes estar recuperando HP. Y yo creo que en esta partida yo me equiparía los dos. Y en esta partida la build quedó así. Y le agregaría un purificar para escaparme de la ulti de Terizla y de la ulti de Tigreal. Pero esta build contra otros héroes va a cambiar. Y tienes que saber con qué ítems counterear a estos héroes. Por ejemplo, si estás contra Fanny o cualquier otro asesino con mucho daño físico como Hayabusa, Lancelot, te servirá un viento de la naturaleza, igual contra un tirador como Wan, Melissa o Claude. El viento te hace inmune al daño físico, así que contra héroes que tienen mucho daño físico te puede salvar. O si te enfrentas a un Harley, lo que te puede salvar de él es una armadura radiante o una cachiporra invernal. Contra Eudora te puede salvar un escudo de Atenea. Contra un Gusion, la cachiporra te salvaría de su combo ya que te hace inmune a cualquier tipo de daño, pero te congelas por 2 segundos. Otro ítem que te puede salvar es la inmortalidad, que te revive cuando te elimina. Saber qué héroes le hacen counter a otros héroes te puede facilitar la partida y darte una ventaja. En el momento en el que estén piqueando, yo recomendaría que el tirador se elija en el segundo o tercer puesto. Si se puede en el cuarto, o por lo menos con que veas a 2 o 3 héroes de los que llevan el equipo enemigo, ya con eso puedes tomar una buena decisión. Por ejemplo, tiradores que le hacen counter a otros héroes serían Popol, le puede hacer counter a Fanny por el CC que tiene, a Iritel también, contra Clint. Si ves que llevan héroes de aguante, te serviría una carry para que los elimines rápido. Si piquean a Wan, puedes piquear a Milla, que cuando te hace todas sus marcas y está a punto de lanzarte tu ulti, te puedes desaparecer. Otro sería Claude, entras con tu ulti, si Wan te ataca con tu ulti, puedes regresarte con tu segunda y salir de su rango fácilmente. Brody la puede hacer counter a Clint, o te puede salvar contra una Fanny también, por el stun que tiene. Saber piquear bien te dará un poco de ventaja frente a tu rival. Por ello te recomiendo que conozcas a la mayoría de los héroes para saber cómo o con qué otros héroes lo puedes counterear. En estos consejos no me voy a extender tanto, creo que ya el video está quedando un poco largo y no los quiero aburrir, así que vamos lo más rápido y preciso posible. El posicionamiento es lo más importante, en lo que te tienes que fijar como tirador, ya que el enemigo siempre te estará buscando. En el Lord y en la Tortuga siempre te tienes que posicionar de este lado, ya que del otro lado los que tienen que estar es el roamer dando visión y el combatiente como el que recibirá los golpes después del roamer. Y en las TF siempre tienes que estar atrás del roamer o cerca del combatiente también. Si llevas un tirador con movilidad, entonces puedes ser un poco más agresivo y entrar primero contra el tirador o el mago enemigo.
el minimapa te va a ayudar mucho y siempre te tienes que fijar dónde saldrá la tortuga para saber si puedes rotar a mid. ¿Dónde está el equipo enemigo? Entre más vigilado tengas al equipo contrario, más preparado vas a estar y te puedes anticipar a sus movimientos. También tienes que ver dónde está tu equipo. Si ves que se acercan a tu línea, puedes baitear al tirador enemigo para que salga de su torre. Ayuda lo más que puedas a tus aliados. Si tú estás en top y tu jungla quiere invadir el rojo, puedes ir a ayudarlo para pelear con una superioridad numérica y sirve que te llevas una asistencia o una kill y así el jungla enemigo comienza con una desventaja. Ayuda en las tortugas, en el lord y en las TF. Si dominas todo lo que vimos en esta guía, te convertirás en un tirador muy completo capaz de carrear partidas. Y bueno mi gente, hasta aquí la guía de tirador, espero que les sirva, traté de explicar lo mejor que pude cada punto. Si les sirvió esta guía, les agradecería que me ayudaran con un like y se suscribieran, ya que eso me ayuda bastante a llegar a más personas. Y bueno, también coméntenme qué otras guías o tutoriales les gustaría que trajéramos a este canal. Muchas gracias por su apoyo, por comentar, la verdad se los agradezco un montón. Ahora sí yo me despido, no sin antes recordarles que la práctica hace el top global. Bye.